Culminada la segunda vuelta de las elecciones generales en el Perú, la encuestadora Ipsos, a boca de urna, dio como ganadora a Keiko Fujimori con el 50.3% de los votos, sobre el candidato Pedro Castillo, quien obtuvo el 49.7%. De igual manera, la OMPE, en su primer reporte, daba como ganadora a la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori, con la advertencia del señor Crobeto que el primer reporte que emitía solo era de las zonas urbanas, pues todavía no llegaban los votos de las zonas rurales, donde el profesor Pedro Castillo obtuvo una abrumadora votación. En efecto, a medida que iban llegando las actas de votación de la sierra y de la selva del Perú, el primer lugar se fue invirtiendo. El triunfo del profesor Pedro Castillo fue inobjetable. En la sierra y en la selva, y sobre todo en las zonas rurales, su victoria fue abrumadora. Con el 80 y el 92% de los votos a favor del profesor Castillo, la derrota de Keiko era indiscutible. Ante este nuevo revés de Keiko Fujimori, todas las alarmas se encendieron. En Santa Alianza, la CONFIEP, los medios de comunicación, todo el aparato del Estado, los artistas de la farándula y todos los partidos de la derecha peruana se fueron en contra de los resultados de las elecciones, gritando a todo viento que se había cometido fraude en mesa. La derecha y las élites están horrorizados, con los pelos de punta, ante el inminente gobierno de Pedro Castillo, un humilde profesor que tal vez nunca imaginó lo lejos que llegaría, pero que supo sintonizar con los problemas más urgentes de la gente y sobre todo con la población del interior del país. Ante la inminencia de un gobierno de Castillo, los opinólogos y denunciólogos a sueldo y la prensa en general están sembrando la idea de que el país está dividido en dos, que el país está polarizado, los que apoyan al profesor Castillo y los que apoyan a Keiko Fujimori. Estando tan dividido el país, el próximo gobierno no sería representativo, dicen los consejeros de la derecha peruana, por lo cual aconsejan que se realice una nueva elección. Pero bien visto las cosas, el país no está dividido en dos ni está polarizado. El país está polarizado sí, pero entre una amplísima población que quiere cambios en la política económica, el fin del neoliberalismo, y por otro lado, los medios de comunicación que representan a las élites peruanas. La verdadera oposición a Pedro Castillo no es el 50% de la población que dicen votaron por Keiko, como nos quieren hacer creer, sino los medios de comunicación quienes han jugado un papel trascendental en estas elecciones. Estos son los verdaderos actores políticos, la verdadera oposición en el Perú. Los votos que respaldan a Keiko Fujimori son apenas alrededor del 13% de la población, los mismos que obtuvo en la primera vuelta. Este es el núcleo duro del fujimorismo, los convencidos que esta es la mejor opción para gobernar el país. El 36% de votos adicionales que obtuvo en la segunda vuelta no es producto del convencimiento a las propuestas económicas de Keiko, ni a su plan de gobierno, ni a su equipo técnico, sino son producto del terror infundido en la población. Todos los periódicos, los canales de televisión, las radios, viejos enemigos del fujimorismo como el señor Vargas Llosa y el señor Cateriano, entre otros personajes, todos los días lanzaban profecías del terror a la bodeguera, asegurándole que si Castillo llegaba al gobierno, le iba a quitar su tienda, al pensionista diciéndole que le iban a confiscar sus ahorros, al que tenía 2 casas, uno se lo iban a quitar, y al que tenía 2 carros de igual manera. La señora K, en publicidad pagada en televisión, asegurándonos que si Castillo llegaba al gobierno, el pollo iba a costar el triple de su valor actual. El cruel asesinato de 16 personas en una cantina en el poblado de San Miguel de N, en la zona del Brain, fue aprovechado por el fujimorismo. Inmediatamente después de sucedidos los hechos, antes de que ninguna autoridad hubiera llegado al lugar de los acontecimientos, el jefe de la DIRCOTE y el general del ejército se apresuraron a salir a los medios de comunicación para asegurar que había sido obra de los terroristas de Sendero Luminoso. La prensa al unísono manifestaban que era obra del terrorismo y que no se debía permitir su regreso.
insinuando que estos grupos eran hermanos ideológicos de Pedro Castillo. Pero este bombardeo psicosocial no fue suficiente. A través del BCR se permitió la subida del dólar para atribuirlo que era efecto de la elección del profesor Pedro Castillo. Todos estos hechos necesariamente han distorsionado la voluntad del elector. El terror infundido en ellos ha torcido la libre manifestación de su voluntad. El elector no ha exteriorizado su libre voluntad, sino ha tenido una reacción producto del terror infundido por la derecha peruana a través de los medios de comunicación. Keiko Fujimori nunca ha tenido el apoyo que se le atribuye. Las manifestaciones convocadas por Fuerza Popular, todas ellas fueron pagadas, con gente que fueron trasladadas en ómnibus desde el cinturón de la pobreza de Lima por unos cuantos soles. Ni una sola movilización espontánea en su favor se conoce. Ante la soledad de apoyo popular espontáneo, los que se han convertido en verdaderos opositores a la elección de Pedro Castillo son los medios de comunicación que se han encargado de lanzar suciedad sin límite contra el profesor. En el próximo gobierno de Pedro Castillo, la oposición no va a estar en las calles, sino en las salas de redacción de la prensa.